Hola, bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa. En este horario de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, estamos en directo para que ustedes puedan participar con sus preguntas sobre los diferentes temas que a diario abordamos. También saludamos especialmente a quienes madrugan con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Y como todos los días, hablamos de esos temas que son de gran prevalencia en la población, que están muy presentes, que son de consulta. Y el tema de hoy precisamente tiene que ver con nuestras emociones. O sea, ¿cuál es la relación entre las emociones y nuestra salud? ¿Cómo influyen las diferentes emociones cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos estrés? ¿Cómo afecta nuestra salud? Pues yo los invito para que participen activamente, pero antes veamos lo siguiente. Su cuerpo reacciona ante el estrés al liberar hormonas. Estas hormonas hacen que su cerebro esté más alerta, causar que sus músculos se tensionen y aumentar su pulso. A corto plazo, estas reacciones son buenas porque pueden ayudarle a manejar la situación que causa el estrés. Esta es la manera en que su cuerpo se protege a sí mismo. Cuando tiene estrés crónico, su cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Con el tiempo, esto le pone en riesgo de problemas de salud que incluyen presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel como acné o eczema. El estrés puede causar muchos tipos de síntomas físicos y emocionales. Algunas veces posiblemente no se dará cuenta de que estos síntomas son ocasionados por el estrés. Algunos signos son diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores de cabeza, falta de energía o concentración, cuello o mandíbula rígidos, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, malestar de estómago, uso de alcohol o drogas para relajarse y pérdida o aumento de peso. Y esta es tan solo alguna de las tantas condiciones, el estrés que genera tantas enfermedades como se le atribuye, incluso el cáncer. Otro dato adicional, tu cuerpo responde activamente cuando piensas, sientes y actúas, ya que cada emoción, eso dicen, tiene un órgano asociado y cualquier desequilibrio en ese órgano afecta inmediatamente la emoción. Es un tema muy apasionante para que participen a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Así que pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente, bienvenidos a su médico en casa. Gracias por estar con nosotros. Y no solamente participan a través de líneas telefónicas, recuerden que estamos en redes sociales para que interactúen con sus preguntas e inquietudes. En Twitter, numeral su médico en casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Este tema es de interés general. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, estamos tristes, estamos deprimidos, o estamos eufóricos, muy alegres, y eso interviene mucho en nuestra salud. Si estamos emocionalmente o mentalmente bien, felices, contentos, nuestra salud o nuestro cuerpo funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando estamos estresados, por ejemplo, cuando nos deprimimos, cuando tenemos rabia, cuando tenemos dolor? Es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Saludamos a la doctora Natalia Pardo Restrepo. Ella es médica especialista en medicina, mente y cuerpo, con énfasis en estrés, de la Universidad de Harvard. Gracias por estar acá, doctora, bienvenida. Gracias a ustedes por tenerme en este espacio tan especial. Y sobre todo con este tema que está muy presente en nuestro diario vivir, doctora. ¿Qué tanto influyen las emociones en nuestra salud? Las emociones y el estado mental tienen unos componentes y tienen una injerencia directa sobre el estado de salud. Hoy en día se considera que el 60 al 90% de las consultas médicas, independiente de la especialidad en la que consulten los pacientes, tienen un componente psicobiológico y específicamente un componente de estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de nuestros pacientes hoy en día tienen un componente emocional que puede exacerbar o incluso empeorar el pronóstico de sus enfermedades de base.
Tema muy importante para que ustedes participen, para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Hoy estamos hablando de las emociones y salud, cómo influyen o cómo afectan las emociones nuestra salud. Antes de recibir a Beatriz de Itagüí, doctora, vamos avanzando un poquito en el tema. ¿Qué relación existe, por ejemplo, entre las emociones y el sistema inmunológico? Entonces, las emociones generan cambios según el estado en el que uno esté. Entonces, si uno tiene emociones positivas, el cuerpo está diseñado para, a través de unos procesos de señalización, buscar estar en la misma sintonía con las emociones que uno está percibiendo. De igual manera, si las emociones que estás teniendo son negativas, tu cuerpo va a generar una cantidad de cambios para estar en la misma sintonía. Cuando hablamos del sistema inmunológico específicamente, entonces se generan unos cambios en el estrés agudo, en el cual se puede activar el sistema inmuno, entonces van a haber más células de defensa circulando en el organismo, pero cuando esta situación de estrés ya pasa a ser crónico, es decir, yo estoy permanentemente expuesto a una situación que me genera ansiedad o me saca de mi zona de confort, este sistema inmune tiende a suprimirse y las células de defensa van a estar disminuidas en cantidad y van a tener menos distribución a nivel sanguíneo porque se van a localizar a nivel de los tejidos. Eso hace que seamos más propensos a enfermedades infecciosas y, como tú decías en un principio, incluso a no detectar a tiempo las células malignas y que se puedan producir tumores porque el sistema inmune no está en condiciones de montar respuestas adecuadas. Emociones relacionadas con el sistema inmunológico, emociones relacionadas también con el sistema endocrino, emociones relacionadas con nuestra mente y con nuestro cuerpo. De eso vamos a hablar más adelante porque antes saludamos a Beatriz, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, Yasmín. Dios te bendiga por semejante programa tan maravilloso. Tan bonita, gracias por esas palabras tan generosas. Bueno, mi pregunta para la doctora es la siguiente. ¿Por qué se relaciona el estrés con la psoriasis? Con la psoriasis, que es la enfermedad de la piel, ¿cierto? Sí, enfermedad de la piel y que a veces es un agravante muy tremendo para, pues, para todo el sistema inmune. El sistema inmune pues lo produce por las emociones del estrés. Entonces, ¿qué más desencadena el estrés? Muchas gracias. A usted, Beatriz, por acompañarnos hoy en su médico en casa. Doctora, relación estrés-psoriasis. Entonces, como veníamos diciendo, el estrés puede alterar el sistema inmunológico y en ciertos pacientes se ha visto que genera el sentido opuesto, sobre todo en el estrés agudo. En los pacientes con psoriasis se puede reactivar la enfermedad cuando se activa el sistema inmune. Entonces, cuando nosotros tenemos una gran vulnerabilidad a las situaciones del estrés diario, eso te llama un perfil psicobiológico porque todos percibimos las relaciones y todos percibimos los eventos de la vida diaria desde una dimensión distinta. Entonces los pacientes con psoriasis tienen unas condiciones psicobiológicas que los hacen más vulnerables a las situaciones de estrés y hacen que su sistema inmune se pueda como desequilibrar de manera más fácil y generar exacerbaciones en la psoriasis. Entonces tienen un perfil los pacientes con psoriasis para responder tu pregunta y claramente tiene que ver con esa activación del sistema inmune que explicamos anteriormente. Doctora, y cuando no solamente hablamos de un tema como el estrés, que es factor desencadenante de tantas enfermedades y de tantos males en nuestro cuerpo, sino que hablamos como de otro tipo de emociones que a diario vivimos, el dolor, la rabia, la ira, de pronto el resentimiento, el miedo, el mismo temor también. ¿Cómo influyen todas estas emociones para que nuestro cuerpo no esté bien? ¿Y cómo lograr canalizarlas para estar mejor? Porque hay quienes dicen, bueno, es que usted no ha perdonado o tiene un sentimiento o un resentimiento y eso no la va a dejar estar bien, ¿cierto? Sí, total. Cuando nosotros tenemos emociones, las emociones entonces son los que moldean la forma como nosotros percibimos el mundo, cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo vemos los eventos de la vida diaria y cómo nos sobreponemos frente a la adversidad. Las emociones generan unos cambios a nivel del sistema biológico, haciendo, como decíamos, que el cuerpo siempre esté en sintonía. Entonces, dependiendo de esa emoción, se van a activar diferentes mecanismos de señalización. Entonces, cuando nosotros estamos tristes, los neurotransmisores que se van a estar produciendo a nivel intracerebral van a ser distintos y nuestro estado físico va a ser proinflamatorio, entonces van a estar circulando sustancias proinflamatorias que nos van a llevar a presentar una serie de síntomas y de enfermedades que están relacionadas. Entonces, las emociones siempre nos van a poner en sintonía y nosotros siempre vamos a buscar estar a la par de estas. Cuando estamos en estrés, por ejemplo, todos hemos percibido que hay cambios muy notorios, sobre todo en el sistema cardiovascular. Se incrementa la presión arterial, se incrementa la frecuencia cardíaca,
tenemos un cambio en el metabolismo, hay un cambio inmunológico, como bien lo dijimos, y sobre todo hay un compromiso cognitivo. Entonces las funciones cognitivas superiores están bloqueadas y nuestra capacidad de concentración, de memoria, de comunicación, de moderación de las emociones, de darles un tono adecuado, de comportamiento social, todo esto se ve comprometido durante esas circunstancias. Saludamos ahora a Claudia, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenida y la escuchamos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Buenas tardes, muchas gracias por atender mi llamada. Es con mucho gusto y con todo el cariño y el amor. Muchas gracias. Adelante. Doctora, para preguntarle algo. El estrés genera de pronto ciertas enfermedades como por ejemplo estados de ansiedad, como estados de pánico, como estados de delirio. ¿Cómo la persona puede lograr superar eso o qué herramientas puede utilizar para mejorar esta situación y esta condición? Muy buena pregunta, Claudia. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Factor que genera estrés como factor que genera otro tipo de trastornos. La ansiedad el estrés es capaz de modificar las estructuras cerebrales. Dentro del cerebro hay una región que se llama la amígdala y el sistema límbico, que son los encargados de activar el sistema de alerta y de amenaza y de generar todas estas sensaciones de miedo, de angustia y de ansiedad, como bien lo dices. Entonces hay unos cambios que son biológicos derivados de esa circunstancia del estrés que nos hace sentirnos hiperreactivos y en estado de alerta permanente. Eso se llama la ansiedad, lo que hoy en día se denomina en estrés como la enfermedad de la prisa. Todos nuestros pensamientos van deprisa, nuestras emociones van deprisa, sentimos que no tenemos un control sobre nosotros mismos. Es cierto. Hay diferentes estrategias que uno puede hacer. Me gusta mucho y a mis pacientes les recomiendo y utilizamos mucho la meditación, porque la meditación es una forma de activar la respuesta de relajación, que es la respuesta contraria al estrés. Se activa el sistema parasimpático y todos tus pensamientos van a pasar por tu mente de una manera más lenta y vas a lentamente recobrar el control sobre tú mismo, sobre tu mente y tus emociones, y específicamente se ha visto que hay cambios entonces en la arquitectura cerebral donde se disminuye el nivel de las amígdalas y uno empieza a recobrar una sensación de paz, de tranquilidad, y sales de esa permanente angustia y miedo y angustia que nos está, digamos, como tomando cuando estamos frente a una situación de ansiedad. Doctora Natalia, dicen que cada emoción está asociada o se conecta con un órgano de nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona esto? Y por eso es que somatizamos de pronto en algunos momentos, ya sea la tristeza, la depresión, la ansiedad, el estrés. Todos lo somatizamos porque siempre estamos haciendo una liberación de hormonas, se están haciendo una liberación al sistema inmunológico, se está haciendo unos cambios metabólicos, de manera que siempre estamos conectados. La mente y el cuerpo funcionan como una unidad que es interdependiente, o sea, los cambios que se generen en un sistema va a alterar sin duda al otro. Entonces, cuando hablamos específicamente de las emociones, hay uno con lo que muchos de los pacientes se relacionan y es con los síntomas gastrointestinales. Ajá. El aparato digestivo se considera que es el segundo cerebro porque tiene una cantidad muy grande de conexiones neuronales. Entonces, cuando estamos pasando por situaciones emocionales fuertes o cuando nuestra mente no está funcionando adecuadamente, somatizamos mucho de esas emociones a nivel gastrointestinal. Se incrementa la producción de ácido clorhídrico, los pacientes tienen sensación de gastritis, incluso muchos de ellos pueden presentar úlceras gástricas. De acidez también, esta parte, ¿cierto? El reflujo, como tú bien lo dices, y adicional a eso, muchos pacientes se les cierra el apetito, otros se les abre el apetito y empezamos a comer alimentos que probablemente no son los adecuados y caen mal, hay inflamación abdominal, hay distensión y hay una cantidad de síntomas en el aparato digestivo que están relacionados con esta situación. Definitivamente, siempre lo he dicho, la mente es poderosa, las emociones, lo que pensamos,
Hay que pensar todo para bien y tratar de relajarnos. Sabemos que es difícil por el estilo de vida, por el ritmo de vida que muchas veces llevamos, pero bueno, para eso estamos acá. Ahorita más adelante vamos a hablar de qué hacer, por ejemplo, en este caso. Cómo es el manejo de esas emociones para evitar enfermarnos o estar mal, que nuestro cuerpo se vaya deteriorando. Saludamos a Luz Marina, que se encuentra en el municipio de Abejorral. Bienvenida y la escuchamos. Muy buenas noches. Sí, señora. ¿Cómo anochecieron? Las felicito por el programa. Gracias, muy Para bien. comunicarle a la doctora. En Adelante. primer lugar, para yo, pues, si ella me puede ayudar. Claro. Vea, yo toda mi vida he sido como con una tristeza muy grande. Yo digo que mantengo un ternero echado en el corazón y la vaca. Ay, Porque tan yo lindo. soy con una tristeza horrible. A mí no hay nada que me produzca alegría. Llevo una vida viendo a los viejitos míos. Eso más tristeza me produce porque a mí, yo soy huérfana de mamá. ¿Y qué le digo yo? A mí me da mucho miedo que la hermana de mi papá se me muera o que mi papá se me muera. Ellos se mantienen muy enfermos. Yo me mantengo con una tristeza muy grande. ¿Y quiere saber cómo qué hacer ¿Qué para...? hacer? A ver, la doctora que me dice, ¿cómo hago yo para salirme de esta tristeza? Que yo tenga alguna lucecita de que mi corazón sienta un poquito de alegría, un poquito de algo que me alumbre para salir adelante. Luz Marina, Estoy muy gracias. enferma, a mí ya me han tenido que remitir varias veces, la ansiedad, Claro. fumo mucho. ¿Qué le digo yo, doctora? Y sí, es con una tristeza muy grande. Pues, me Luz mantengo Marina, muy triste. Luz Marina, gracias por compartir ese testimonio tan valioso con nosotros. Desde acá le mandamos un abrazo así grande, que la llene de alegría por lo menos un poquito y sepa que acá tiene cariño también de parte nuestra, doctora. Y hay condiciones donde hay personas que viven Sí. o deprimidas o tristes. Exacto, ese es un punto muy importante el que estás tocando porque la tristeza tiene varios niveles, entonces tenemos que entrar a diferenciar lo que es una tristeza pasajera cuando la tristeza se vuelve una condición más profunda que además afecta la funcionalidad de las personas, como puede ser el caso de la paciente que nos acaba de llamar. Entonces, la idea es uno saber clasificar muy bien esa severidad y qué tanto es tristeza y qué tanto es depresión y qué grado de depresión tienen los pacientes, porque definitivamente hay unos pacientes que requieren otro tipo de intervenciones, por lo general por parte de los psiquiatras, y que requieren unos medicamentos para poder hacer unas correcciones porque hay unos déficits biológicos que explican que uno permanentemente esté triste. Yo desde mi especialidad te puedo decir que el crecer a nivel espiritual es algo muy importante, y la espiritualidad no solamente entendida desde la religión, sino como desde ese propósito de vida y sentido de vida. Y entender que los conflictos no han pasado y entonces no hay que adelantarme, el futuro es un futuro incierto, no te tienes que adelantar a los hechos, pero sí puedes estar preparada, y las cosas cuando llegan muchas veces requieren de aceptación y uno Así tiene que es. saber cuándo hay que aceptar las cosas en la vida. ¿Cómo evitar que las emociones negativas enfermen nuestro cuerpo? ¿Cuál es el tratamiento o qué podemos hacer para que las emociones no influyan tanto en nuestra salud? Las respuestas después de la siguiente pausa muy breve, 1 minuto y enseguida regresamos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de las emociones y salud, cómo influyen o cómo afectan nuestra salud las diferentes emociones. Estos datos son bien importantes para tomar nota. Tu cuerpo responde activamente cuando piensas, sientes y actúas, ya que cada emoción tiene un órgano asociado y cualquier desequilibrio en ese órgano afecta nuestra salud. El miedo, ansiedad, la ira, la tristeza, depresión son reacciones emocionales que se caracterizan por una experiencia afectiva negativa y una alta activación fisiológica. Son las emociones más estudiadas en relación con el proceso salud-enfermedad. Al experimentar ira, tristeza, ansiedad o depresión de manera intensa, tienden a producirse cambios de conducta que hacen que abandonemos hábitos saludables como la alimentación equilibrada, el ejercicio físico o la vida social, y los sustituyamos por otros como el sedentarismo o las adicciones, tabaco o alcohol. Las reacciones emocionales prolongadas en el tiempo mantienen niveles de activación fisiológica intensos que pueden deteriorar nuestra salud si se cronifican.
La Organización Mundial de la Salud ha reconocido el papel relevante que puede jugar el estrés en la hipertensión, por ejemplo, y entre otras enfermedades. Existe una relación estrecha entre emociones y salud. Hay personas que ante un exceso de carga emocional tienen problemas físicos, como cefaleas o trastornos digestivos, cognitivos, excesiva preocupación, o conductuales como las adicciones. Ahora, ¿cómo evitar que las emociones negativas o que las emociones influyan tanto en nuestra salud? ¿Qué se puede hacer como parte del tratamiento, doctora Natalia? Hoy sabemos y gracias a la ciencia se ha logrado demostrar en los últimos años que cuando tú modificas tu forma de pensar y las emociones, también se modifica entonces la biología. Por esto, si buscamos cambiar las emociones negativas y los pensamientos negativos que tenemos por pensamientos y emociones positivas, nuestra biología se va a modificar. Adicionalmente a esto, y como le decíamos a la paciente, es importante aprender a diferenciar con la sabiduría de la vida qué conflictos requieren de aceptación y cuáles conflictos requieren de una solución. Podemos hacer estrategias de meditación. La meditación es uno de los principales antídotos para el estrés y para que las emociones no nos afecten porque nos llevan a regular un poco esto. El ejercicio y la actividad física. El ejercicio es supremamente importante, la alimentación, las conductas prosociales, el tener un grupo de amigos, el uno conectarse, el uno tener un tema social y lo que hablábamos a nivel del crecimiento espiritual, tener un propósito de vida y un sentido de vida. Muy bien, seguir a caminar 20 minuticos, media horita diario. 150 minutos semanales de intensidad moderada para los pacientes que no tengan ninguna enfermedad de base, es lo que se recomienda en las guías. Sin embargo, si tú tienes una enfermedad coronaria o hipertensión o algo, debes ir a un médico a que te haga digamos, un tema dirigido. Doctora Natalia Pardo, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Hay que ser felices, hay que vivir el momento, la vida es hoy, la vida se va muy rápido, entonces hay que controlar también, o por lo menos tratar de manejar esas emociones para que no nos ganen la batalla y no nos enfermen. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.